Mi hijo, su suegra y mi nuera invadieron la casa que yo había heredado. Organizaron una cena de agradecimiento con algunos amigos para celebrar la nueva casa. No imaginaban que había cámaras por todas partes. Cuando notaron que las puertas se cerraban automáticamente, entraron en pánico, hasta que apareció la policía y... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Carmen y tengo 63 años. Nunca imaginé que mi propio hijo sería capaz de traicionarme de la manera más cruel posible. La casa de la playa había sido el último regalo de mi madre antes de morir. Durante 40 años, esa pequeña propiedad frente al océano había sido nuestro refugio familiar. Cada verano, mamá y yo pasábamos semanas enteras allí, recolectando conchas, preparando sus famosas empanadas de mariscos y simplemente disfrutando del silencio que solo el mar puede ofrecer. Cuando ella murió hace 2 años, me dejó la casa en herencia. Era más que una propiedad. Era el último pedazo tangible del amor incondicional que siempre me había dado. Mi hijo Ricardo tenía 35 años cuando se casó con Anaís. Desde el primer día, esa mujer me causó una sensación extraña en el estómago. No era algo que pudiera explicar con palabras, sino una intuición profunda que me susurraba que algo no estaba bien. Anaís tenía una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Sus ojos brillaban cuando hablaba de dinero, propiedades, herencias. Durante la cena de compromiso, mientras todos celebraban, ella me preguntó directamente sobre mis planes futuros para la casa de la playa. Carmen, me dijo con esa voz melosa que después aprendí a detectar como pura manipulación. Esa casa está desperdiciada allí. Ricardo y yo podríamos darle mejor uso. Piensa en los nietos que podrían disfrutarla. Nietos que nunca llegaron, por cierto. Después de 3 años de matrimonio, Anaís siempre tenía excusas para posponerlos. Su carrera, sus viajes, su necesidad de estabilidad financiera. Pero yo sabía la verdad. Ella no quería niños porque interferirían con sus planes de escalar socialmente. El viernes pasado, decidí ir a la casa de la playa para el fin de semana. Necesitaba tiempo para pensar. Los últimos meses habían sido difíciles. Ricardo había estado distante, evitando mis llamadas, cancelando nuestras cenas familiares tradicionales. Cuando logré hablar con él, sus respuestas eran vagas, como si estuviera ocultando algo. Anaís, por su parte, había comenzado a hacer comentarios cada vez más directos sobre la casa. «Es una pena que esté vacía la mayor parte del tiempo», decía durante las pocas reuniones familiares a las que asistían. «Con los precios inmobiliarios actuales, podrías hacer una fortuna vendiéndola». Manejé las 3 horas hasta la costa con una sensación de pesadez en el pecho. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos, y normalmente ese viaje me llenaba de anticipación. Pero esta vez, algo se sentía diferente, como si fuera la última vez que haría ese recorrido como dueña legítima de mi santuario. Al llegar al vecindario, noté inmediatamente que algo estaba mal. Había demasiados autos estacionados frente a mi casa. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras me acercaba. A través de las ventanas iluminadas, pude ver siluetas moviéndose, risas que llegaban hasta la calle. Era como si hubiera una fiesta en progreso. Estacioné a media cuadra de distancia y caminé lentamente hacia mi propiedad. Con cada paso, la realidad se volvía más clara y más dolorosa. No solo había gente en mi casa, estaban celebrando algo. La música sonaba suavemente. Había luces decorativas colgadas en el porche que yo nunca había instalado, y a través de la ventana de la cocina pude ver a alguien sirviendo vino en copas que reconocí como las que mi madre había coleccionado durante décadas. Me quedé paralizada en la acera, tratando de procesar lo que estaba viendo. Entonces escuché una voz familiar que me heló la sangre. «Bienvenidos a nuestra nueva casa de playa», escuché decir a Anaís desde el interior. Su voz llegaba clara a través de la ventana abierta. Ricardo y yo estamos muy emocionados de finalmente tener un lugar donde podamos relajarnos y recibir a nuestros amigos. Nuestra nueva casa.
Las palabras me golpearon como una bofetada física. Me acerqué más a la ventana, manteniéndome en las sombras, y pude ver perfectamente la escena que se desarrollaba en lo que había sido la sala de estar de mi madre. Anaís estaba de pie junto a la chimenea, radiante en un vestido blanco veraniego, gesticulando como si fuera la anfitriona natural del lugar. Alrededor de ella, aproximadamente 10 personas que no reconocí levantaban sus copas en lo que parecía ser un brindis. Ricardo estaba a su lado, con una sonrisa incómoda, asintiendo cuando su esposa hablaba, pero sin participar activamente en la conversación. «Ha sido un proceso largo», continuó Anaís, «pero finalmente pudimos convencer a la familia de que este era el mejor arreglo para todos. La casa estaba prácticamente abandonada y nosotros le daremos la vida que merece». Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. No solo habían invadido mi propiedad, estaban mintiendo descaradamente sobre cómo la habían obtenido. El nivel de traición era tan profundo que por un momento no pude respirar. Una mujer mayor del grupo, con cabello gris perfectamente peinado y joyas que brillaban bajo la luz, le preguntó a Anaís: «¿Y qué pasó con la dueña anterior? ¿Era pariente de ustedes?» Anaís intercambió una mirada rápida con Ricardo antes de responder. Era la madre de Ricardo, pero ya no tenía uso para este lugar. Ahora está en una situación más apropiada para su edad. La implicación era clara. Me estaban pintando como una anciana que ya no podía cuidar de sus propiedades. La furia comenzó a crecer en mi pecho, reemplazando el shock inicial. Me alejé de la ventana y regresé a mi auto con las manos temblando. Durante los siguientes 20 minutos permanecí sentada en el asiento del conductor, tratando de decidir qué hacer. Podía llamar a la policía inmediatamente, pero algo me detuvo. Esta no era una simple invasión de propiedad. Esto era calculado, premeditado, y había una historia más profunda que necesitaba descubrir antes de actuar. Conduje hasta un pequeño motel en el pueblo costero y alquilé una habitación para la noche. No podía irme, no todavía. Necesitaba entender exactamente qué estaban tramando y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esa noche, acostada en la cama del motel, escuchando el sonido de las olas, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima silenciosa que esperaban. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que una mujer de 63 años, con nada que perder, podía hacer cuando la empujaban demasiado lejos. A la mañana siguiente, mientras los invasores aún dormían en mi casa, conduje hasta la ferretería del pueblo. El dueño, un hombre mayor llamado Miguel, que conocía a mi familia desde hace décadas, me saludó con su sonrisa habitual. «Carmen, qué sorpresa verte por aquí. ¿Cómo está la casa de doña Elena?», preguntó refiriéndose a mi madre. «Necesito ayuda con algo especial, Miguel», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Quiero instalar un sistema de seguridad. Cámaras, sensores, todo lo que tengas». Miguel frunció el ceño. «¿Ha habido problemas? Este es un vecindario muy tranquilo. Digamos que quiero estar preparada para cualquier eventualidad». Pasamos la siguiente hora revisando opciones. Miguel me explicó sobre cámaras inalámbricas con visión nocturna, sistemas que se conectaban directamente a mi teléfono, sensores de movimiento e incluso cerraduras inteligentes que podía controlar remotamente. El costo total era de $1,200, una inversión que no dudé en hacer. «¿Necesitas que llame a un técnico?», y preguntó Miguel mientras empacaba todo el equipo. «No», respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Lo voy a instalar yo». Durante mis 40 años de matrimonio con Roberto, antes de que muriera, él siempre había manejado todo lo relacionado con electrónicos y reparaciones. Después de su muerte, aprendí por necesidad a ser autosuficiente. YouTube se convirtió en mi mejor amigo, y descubrí que tenía más habilidades de las que imaginaba. Esperé hasta el lunes por la mañana. Desde la distancia, observé cómo Ricardo y Anaís salían de la casa en su BMW plateado, probablemente regresando a la ciudad para trabajar, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran cometido un delito durante el fin de semana. Una vez que se fueron, utilicé mi llave para entrar. La casa estaba irreconocible. Habían movido muebles,
cambiado la decoración e incluso colgado cuadros que nunca había visto. En la mesa del comedor encontré papeles esparcidos, facturas de servicios públicos que habían cambiado a su nombre, folletos de empresas de mudanza y, lo más perturbador de todo, un folder titulado Renovaciones de Casa de Playa. Dentro del folder había presupuestos para remodelaciones por un valor de $50,000. Querían cambiar completamente la estructura, modernizar la cocina, agregar una segunda planta. Era como si quisieran borrar toda la historia de mi familia de ese lugar. Con una mezcla de dolor y determinación, comencé a instalar las cámaras. Coloqué una en la sala principal, oculta detrás de una planta que habían traído. Otra en la cocina, camuflada entre los utensilios que colgaban de la pared. Una más en el dormitorio principal, y la cuarta en el porche trasero con vista al océano. El sistema de cerraduras inteligentes fue más complicado, pero después de 3 horas y varios tutoriales de Internet, logré instalar dispositivos que me permitían controlar todas las puertas y ventanas desde mi teléfono. También instalé sensores de movimiento que me alertarían cada vez que alguien entrara a la propiedad. Mientras trabajaba, encontré más evidencia de sus planes. En el dormitorio principal, Anaís había instalado un pequeño escritorio donde tenía documentos organizados en carpetas. Una de ellas estaba marcada como transferencia de propiedad. Mi sangre se heló cuando vi que había estado investigando formas de obtener la escritura de la casa mediante diferentes mecanismos legales. Había contactado a un abogado especializado en disputas familiares de herencia y tenía una cita programada para el miércoles de esa misma semana. También había documentos que sugerían que planeaba argumentar que yo era mentalmente incapaz de manejar la propiedad debido a mi edad. En ese momento, escuché el sonido de un auto estacionándose en el frente. Mi corazón se disparó mientras recogía rápidamente los papeles y corrí hacia la ventana. Era Anaís, sola, regresando antes de lo esperado. Tenía 2 opciones: confrontarla inmediatamente o mantenerme oculta para continuar recopilando información. Elegí la segunda opción. Me escondí en el pequeño closet del dormitorio de huéspedes, desde donde podía escuchar todo lo que pasaba en la casa mientras observaba a través de las cámaras que acababa de instalar usando mi teléfono. Anaís entró hablando por teléfono, y lo que escuché me confirmó que mis peores sospechas eran ciertas. «Sí, mamá, ya casi está todo listo», decía mientras caminaba por la sala. «Ricardo aún se siente culpable, pero yo me estoy encargando de todo. Para fin de mes, esta casa va a estar legalmente a nuestro nombre». Hubo una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. «No, ella no sospecha nada. Carmen es una de esas mujeres mayores que confían demasiado en la familia. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, va a ser demasiado tarde para hacer algo al respecto». Otra pausa. «El abogado dice que con la documentación que hemos preparado, podemos demostrar que ella no está en condiciones de manejar una propiedad de este valor. Tenemos declaraciones de que se ha vuelto olvidadiza, que no paga las cuentas a tiempo, que la casa está en mal estado por negligencia». Todo mentiras, obviamente, pero ¿quién va a creer a una viuda de 63 años contra un matrimonio joven y exitoso? La conversación continuó durante 10 minutos más. Anaís describió en detalle cómo habían falsificado documentos de servicios públicos para hacer parecer que la casa había estado abandonada, cómo habían pagado a vecinos para que declararan que yo había actuado de manera extraña durante mis últimas visitas, y cómo planeaban usar esas declaraciones para iniciar un proceso legal que me quitaría la propiedad. Pero lo que más me dolió fue escuchar cómo hablaba de Ricardo. «Mi esposo es demasiado sentimental con su madre. Sigue creyendo que podemos hacer esto de manera amable. Pero yo le he explicado que en los negocios a veces tienes que ser dura. Ella ha tenido esa casa por años sin darle el uso adecuado. Nosotros podemos convertirla en algo realmente valioso». Cuando finalmente colgó, la observé a través de las cámaras mientras recorría la casa como si ya fuera suya. Abrió todas las ventanas, reorganizó muebles y hasta se tomó selfies en diferentes habitaciones. Era evidente que ya se consideraba la dueña legítima del lugar. Esa tarde, Ricardo llegó del trabajo,
Lo observé a través de las cámaras mientras Anaís le mostraba los documentos del abogado. Esperaba ver algún signo de resistencia de parte de mi hijo, alguna indicación de que tenía dudas sobre lo que estaban haciendo. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, le preguntó con voz dudosa. Cariño, respondió Anaís con esa voz manipuladora que ya conocía tan bien. Tu madre ya no necesita esta casa. Nosotros podemos darle un futuro, crear recuerdos hermosos aquí. ¿No quieres que tengamos un lugar especial para nuestra familia? Ricardo asintió lentamente, pero pude ver en su expresión que no estaba completamente convencido. Anaís, sin embargo, interpretó su silencio como aceptación. Perfecto. El abogado dice que una vez que presentemos todos los documentos, el proceso debe tomar solo unas semanas. Para Navidad, esta casa va a ser oficialmente nuestra. Esa noche, desde mi habitación del motel, revisé todo lo que había grabado. Tenía evidencia clara de conspiración para cometer fraude, invasión de propiedad y falsificación de documentos. Pero algo en mi interior me decía que esto era solo el comienzo. Si Anaís era capaz de planear esto con tanto detalle, ¿qué más estaría dispuesta a hacer? Decidí esperar un poco más. Quería conocer el alcance completo de sus planes antes de actuar. Pero una cosa era segura: para el momento en que terminara con ellos, se arrepentirían de haber subestimado a la pobre anciana que pensaron que podían manipular fácilmente. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que esperaba. Durante toda la semana había observado a través de las cámaras cómo Anaís preparaba meticulosamente lo que ella llamaba su fiesta de inauguración. Había contratado un servicio de catering por $500, comprado decoraciones por 200 más, e incluso mandado a hacer invitaciones personalizadas que decían «Bienvenidos a nuestro nuevo hogar en la playa». Cada detalle de sus preparativos me llenaba de una rabia fría y calculada, pero también me daba información valiosa sobre exactamente cuándo actuar. Durante esos días, también había hecho mis propios preparativos. Contacté a mi abogado, David Morales, quien había manejado todos mis asuntos legales desde la muerte de Roberto. Cuando le expliqué la situación, su indignación fue inmediata y profesional. Carmen, lo que están haciendo constituye múltiples delitos federales, me dijo durante nuestra reunión del miércoles. Invasión de propiedad, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos. Con las grabaciones que tienes, podemos proceder tanto civil como penalmente. Quiero que sea público, le dije. Quiero que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. David asintió. Vamos a coordinar con la policía. Cuando decidas actuar, tendrás respaldo legal completo. También había contactado a mi hermana Patricia, quien vivía a 2 horas de distancia. Patricia tenía 70 años, pero había sido fiscal durante 30 de ellos antes de jubilarse. Su experiencia legal y su apoyo emocional serían cruciales para lo que estaba por venir. Esa muchachita no sabe con quién se ha metido, me dijo Patricia cuando le mostré las grabaciones. Nosotras, las mujeres Delgado, no nos dejamos pisotear por nadie. Era cierto. Nuestra familia había sobrevivido crisis, pérdidas, traiciones menores. Pero nunca algo tan calculado, tan cruel como lo que Anaís había orquestado. El viernes a las 5 de la tarde, me posicioné en un café a 3 cuadras de la casa. Desde allí, podía monitorear las cámaras en mi teléfono y observar cómo llegaban los invitados. Reconocí algunas caras de la primera fiesta, pero había rostros nuevos también. Parecía que Anaís había ampliado su círculo social usando mi propiedad como señuelo. A través de las cámaras, observé cómo recibía a cada invitado con el papel perfecto de anfitriona elegante. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses, y había decorado la casa con flores frescas y velas aromáticas. Todo pagado con el dinero que habían ahorrado al no pagar alquiler ni hipoteca, por supuesto. Bienvenidos a nuestro pequeño paraíso, escuché que le decía a una pareja mayor que llegaba con una botella de champán. Ricardo y yo estamos tan emocionados de finalmente tener un lugar donde desconectarnos de la ciudad. Ricardo estaba presente, pero claramente incómodo. Lo observé a través de las cámaras mientras servía bebidas y asentía cuando la gente lo felicitaba por la hermosa casa.
pero sus gestos eran rígidos, como si estuviera actuando en una obra de teatro que no había elegido. A las 7 en punto, cuando todos los invitados habían llegado y la fiesta estaba en pleno apogeo, tomé mi teléfono y abrí la aplicación que controlaba el sistema de seguridad de la casa. Durante un momento, dudé. Una vez que presionara ese botón, no habría vuelta atrás. Pero entonces recordé las palabras de Anaís sobre mi incapacidad mental, sus planes para robarme la casa que representaba 40 años de recuerdos familiares, y toda duda desapareció. Primero activé el sistema de grabación en todas las cámaras para asegurarme de que todo lo que pasara quedara documentado. Luego, lentamente, comencé a activar las cerraduras inteligentes. La puerta principal se cerró con un clic suave que apenas se escuchó por encima de la música y las conversaciones. Esperé 5 minutos antes de cerrar la puerta trasera que daba al patio. Otros 5 minutos para las ventanas del primer piso. Quería que el pánico se instalara gradualmente, que tuvieran tiempo de darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La primera en notar que algo no estaba bien fue una mujer joven que intentó salir al patio para tomar aire fresco. La vi a través de la cámara jalando la manija de la puerta trasera con frustración creciente. «Qué raro», escuché que murmuró. «Esta puerta está atascada». Anaís se acercó inmediatamente, siempre tratando de mantener la fachada de anfitriona perfecta. «Oh, a veces se traba. Ricardo puede arreglarla». Pero cuando Ricardo intentó abrir la puerta, su expresión cambió. No estaba atascada, estaba completamente cerrada. Probó con más fuerza. Luego giró hacia Anaís con una mirada de confusión que rápidamente se convirtió en algo parecido al miedo. «Anaís», dijo en voz baja, «¿tienes las llaves de esta puerta?» «¿Las llaves? No, nunca hemos necesitado llaves. Esta puerta siempre ha estado abierta». Esa fue la primera grieta en su actuación perfecta. Anaís no tenía las llaves porque nunca había sido realmente la dueña de la casa. Yo tenía todas las llaves y ahora tenía control total sobre quién salía y quién se quedaba. Durante los siguientes 10 minutos, observé con una satisfacción fría cómo el pánico se extendía lentamente por la fiesta. Más invitados intentaron usar diferentes salidas, solo para descubrir que todas estaban cerradas. Las ventanas no se abrían. La puerta principal no respondía sin importar cuánto la empujaran o jalaran. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó un hombre mayor con voz cada vez más aguda. «¿Por qué no podemos salir?». Anaís intentó mantener la calma, pero pude ver en las cámaras cómo sus manos comenzaban a temblar. «Debe ser un problema eléctrico. A veces los sistemas automáticos de la casa se vuelven locos». «¿Sistemas automáticos?», preguntó una mujer. «¿Desde cuándo las casas de playa tienen sistemas automáticos tan sofisticados?». Era una pregunta excelente. La casa de mi madre había sido construida en los años 80 y tenía el charm rústico típico de las propiedades costeras de esa época. Los únicos sistemas automáticos eran los que yo había instalado esa semana específicamente para este momento. Ricardo estaba ahora claramente en pánico. Lo vi correr de ventana en ventana, probando cada una desesperadamente. Cuando todas las opciones normales de escape fallaron, algunos invitados comenzaron a buscar herramientas para forzar las salidas. Ese fue el momento que elegí para activar la segunda fase de mi plan. A través del sistema de sonido de la casa, que también había conectado a mi teléfono, comencé a reproducir las grabaciones que había recolectado durante la semana. La voz de Anaís llenó la casa, clara e inconfundible. Carmen es una de esas mujeres mayores que confían demasiado en la familia. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, va a ser demasiado tarde para hacer algo al respecto. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Anaís se puso pálida como papel. Continué reproduciendo más grabaciones. Su conversación sobre falsificar documentos, sus planes para declararme mentalmente incapaz, sus burlas sobre mi edad y mi supuesta ingenuidad. El abogado dice que con la documentación que hemos preparado, podemos demostrar que ella no está en condiciones de manejar una propiedad de este valor.
Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, luego a mirar a Anaís y Ricardo con expresiones que iban desde la confusión hasta la indignación. Una pareja se alejó físicamente de sus anfitriones, como si su presencia los contaminara. «¿Qué significa esto, Anaís?», preguntó una mujer mayor que había llegado con un regalo caro. «¿De quién es realmente esta casa?». Anaís abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara perfectamente maquillada había perdido todo color y sus manos temblaban visiblemente. Ricardo finalmente encontró su voz. «Nosotros, es complicado». «No es complicado para nada», resonó una nueva voz desde el sistema de sonido. Era mi voz, hablando en vivo a través del micrófono de mi teléfono. «Esta es Carmen Delgado, la verdadera dueña de esta propiedad. Los dos criminales que han estado fingiendo ser sus anfitriones invadieron mi casa sin permiso, falsificaron documentos para intentar robarla legalmente y han estado mintiendo a todos ustedes sobre cómo obtuvieron acceso a esta propiedad». El pánico ahora era total. Los invitados gritaban, algunos lloraban, otros demandaban explicaciones. Anaís se derrumbó en una silla, su fachada perfecta completamente destruida. «Las puertas permanecerán cerradas hasta que llegue la policía, que ya está en camino. Todos ustedes son testigos de los crímenes que han escuchado confesados en estas grabaciones». Fue entonces cuando Anaís finalmente explotó. Se levantó de la silla con los ojos salvajes, gritando hacia el techo como si pudiera alcanzarme a través de las cámaras. «Tú no puedes hacer esto. No puedes mantenernos presos. Esto es secuestro». «No», respondí calmadamente a través del sistema de sonido. «Esto es justicia». A lo lejos, comencé a escuchar las sirenas acercándose. Mi trampa había funcionado perfectamente. Las luces rojas y azules de los vehículos policiales iluminaron las ventanas de la casa como un caleidoscopio de justicia. Desde mi posición en el café, podía ver todo. Los 5 coches patrulla que rodearon la propiedad, la ambulancia que llegó por precaución, y el vehículo sin marcas del detective que había estado coordinando todo conmigo durante la semana. A través de las cámaras, observé cómo el pánico dentro de la casa alcanzó un nuevo nivel cuando los invitados vieron las luces policiales. Algunos corrieron hacia las ventanas, gritando y golpeando el cristal. Otros se alejaron de Anaís y Ricardo como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa. Anaís había dejado de gritar y ahora estaba sentada en el suelo de la sala, con las manos cubriéndose la cara. Su vestido azul marino perfectamente planchado estaba arrugado, su peinado deshecho, y por primera vez desde que la conocía, se veía exactamente como lo que era, una criminal atrapada. Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, jalándose el cabello y murmurando algo que no podía escuchar a través de las cámaras. Pero su lenguaje corporal lo decía todo. Sabía que estaba acabado. Mi teléfono sonó. Era el detective Martínez. «Señora Delgado, estamos en posición. ¿Está lista para abrir las puertas?» «Un momento más», respondí. Quería que este momento se grabara completamente, que cada segundo de su humillación quedara documentado. A través del sistema de sonido, hablé una vez más a los invitados atrapados. «La policía ha llegado. Voy a abrir las puertas ahora. Les recomiendo que se identifiquen claramente como víctimas de este engaño, no como cómplices». Presioné el botón en mi teléfono y todas las cerraduras se abrieron simultáneamente, con un clic que resonó por toda la casa. Los invitados se precipitaron hacia las salidas como agua liberada de una presa. Algunos corrieron directamente hacia los policías, ansiosos por explicar que habían sido engañados. Otros simplemente huyeron hacia sus autos, queriendo distanciarse lo más posible de la situación. Anaís y Ricardo permanecieron dentro, sabiendo que no tenían a dónde ir. Llegué a la casa 5 minutos después de que la policía aseguró la escena. El detective Martínez, un hombre de unos 50 años con cabello gris y una expresión seria, me saludó en la entrada. «Señora Delgado, hemos arrestado a los 2 sospechosos. Sus grabaciones proporcionan evidencia más que suficiente para múltiples cargos criminales».
Caminé hacia la casa que había sido violada por mi propio hijo y su esposa. El interior era un caos. Copas de vino rotas en el suelo, comida esparcida por las alfombras, sillas volteadas. El pánico había destruido la fiesta perfecta de Anaís. A través de la ventana pude ver a mi hijo en la parte trasera de un coche patrulla, las manos esposadas detrás de la espalda. Por un momento, mi corazón se dolió. A pesar de todo, seguía siendo el niño que había criado, al que había enseñado a caminar, cuyas pesadillas había consolado durante años. Pero entonces recordé las grabaciones, su complicidad silenciosa, su decisión de anteponer la codicia de su esposa sobre el amor hacia su madre. Anaís estaba en otro vehículo policial, y su transformación era completa. Ya no quedaba rastro de la mujer sofisticada y manipuladora que había conocido. Lloraba de manera descontrolada, su maquillaje corrido formando líneas negras en su rostro. «Señora Delgado», dijo el detective Martínez, «necesitamos que venga con nosotros para hacer su declaración oficial. Pero antes, hay algo que debe saber». Mi corazón se aceleró. ¿Había algo más? ¿Alguna complicación legal que no había anticipado? Durante la investigación preliminar que hicimos esta semana, siguiendo su denuncia, descubrimos que esta no es la primera vez que su nuera intenta algo así. Me quedé helada. ¿Qué quiere decir? El detective abrió un folder que llevaba en las manos. Anaís Moreno. Ese es su nombre de soltera. Tiene un historial. Hace 5 años, en Denver, fue arrestada por intentar estafar a una pareja de ancianos. Los convenció de que era una cuidadora certificada y gradualmente fue ganando su confianza hasta obtener acceso a sus cuentas bancarias. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Ricardo sabía esto? Según nuestros registros, los cargos fueron retirados cuando las víctimas murieron en un accidente de auto antes del juicio. Anaís cambió de identidad después de eso, se mudó aquí y aparentemente comenzó a buscar una nueva víctima. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Yo fui la nueva víctima. No solo usted. Tenemos evidencia de que también había estado investigando a otros viudos y viudas acaudalados en el área. Su casa era solo el primer paso de un plan más grande. El detective me mostró más documentos, fotografías de otras propiedades costeras, información personal de vecinos mayores, investigaciones sobre sus situaciones financieras y familiares. Su hijo, creemos, fue tanto cómplice como víctima. Las comunicaciones que interceptamos sugieren que Anaís lo manipuló psicológicamente durante años, aislándolo gradualmente de usted y otros miembros de la familia. Pensé en todos los encuentros familiares cancelados, las llamadas telefónicas cada vez más escasas, la forma en que Ricardo había cambiado después de casarse. No había sido solo el matrimonio normal, alejándolo de su familia. Había sido una estrategia deliberada de aislamiento. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Anaís enfrentará cargos por invasión de propiedad, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, y basándonos en lo que hemos encontrado sobre su pasado, posiblemente cargos federales por operar un esquema para defraudar ancianos. ¿Y Ricardo? El detective vaciló. Eso dependerá en parte de su testimonio y en parte de si está dispuesto a cooperar con la investigación. Los cargos contra él podrían ser menores si puede demostrar que fue manipulado. Esa noche, de vuelta en mi propia casa en la ciudad, me senté en mi sala familiar rodeada de fotografías de Ricardo cuando era niño. Había una de él a los 8 años, sonriendo con una sonrisa sin dientes después de perder sus incisivos. Otra de su graduación universitaria, donde se veía tan orgulloso y lleno de esperanza. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿Cuándo había decidido que el dinero y las posesiones materiales eran más importantes que la integridad y el amor familiar? Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Delgado? Era una voz femenina, nerviosa. Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy la hermana de Anaís. Mi primera reacción fue colgar, pero la curiosidad me detuvo. He visto las noticias, continuó la mujer. Quería que supiera que mi familia cortó relaciones con Anaís hace años. Intentamos advertir a su hijo cuando se comprometieron, pero él no quiso escucharnos.
¿Por qué me está diciendo esto? Porque ella destruyó a nuestra familia también. Robó dinero de mi padre cuando estaba muriendo de cáncer. Manipuló a mi madre para que cambiara su testamento. Cuando confrontamos a Anaís, ella desapareció con todo lo que pudo llevarse. La llamada duró 1 hora. Patricia me contó la historia completa de cómo Anaís había sistemáticamente manipulado y robado a su propia familia antes de reinventarse y encontrar nuevas víctimas. Su hijo no es una mala persona, me dijo Patricia antes de colgar. Mi hermana es experta en encontrar hombres buenos y vulnerables y convertirlos en cómplices involuntarios. No es una excusa para lo que hizo, pero quizás vale la pena recordar quién era él antes de que ella llegara. Esa conversación me mantuvo despierta toda la noche. Por primera vez desde que descubrí la traición, comencé a preguntarme si había una posibilidad de salvamento para mi hijo. Pero entonces recordé algo que había escuchado en las grabaciones, algo que había estado bloqueado por el shock y la rabia, pero que ahora regresaba con claridad cristalina. En una de las conversaciones telefónicas de Anaís, ella había mencionado que Ricardo había sugerido drogar mi café durante una visita para hacerme parecer confundida frente a testigos. Mi hijo no era solo una víctima, también era un perpetrador dispuesto a dañar a su propia madre. Esa revelación cambió todo. La compasión que había comenzado a sentir se evaporó, reemplazada por una determinación fría. Ricardo había hecho su elección. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. 3 meses después del arresto, me encontré sentada en la sala del tribunal, esperando que comenzara la audiencia preliminar. Durante esos meses, mi vida había sido un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con fiscales y la constante presión de los medios locales que habían convertido el caso en una sensación. Abuela heroica atrapa a ladrones familiares en trampa tecnológica, había titulado el periódico local. No me gustaba la atención, pero entendía que la publicidad ayudaría a que otros ancianos reconocieran las señales de manipulación familiar. Ricardo había contratado a un abogado defensor caro, Samuel Wright, quien claramente estaba tratando de pintarlo como una víctima de la manipulación de Anaís. Durante las semanas previas al juicio, Wright había intentado contactarme múltiples veces, sugiriendo que testificara a favor de mi hijo a cambio de su cooperación contra Anaís. Su hijo está genuinamente arrepentido, me había dicho Wright durante una llamada telefónica que grabé por consejo de mi abogado. Está dispuesto a devolver todo lo que se llevó de la casa, a pagar por los daños y a buscar ayuda psicológica para entender cómo llegó a esta situación. ¿Y qué hay del plan para drogar mi café?, le pregunté directamente. Hubo una pausa larga. Eso fue una conversación que se salió de control. Ricardo nunca habría seguido adelante con algo así. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque cuando confrontamos a Ricardo con esa grabación específica, se desplomó completamente. Lloró durante 2 horas. Dice que no recuerda haber dicho eso, que debe haber estado bajo una influencia psicológica extrema. No le creí ni por un segundo. Anaís, por el contrario, había despedido a 3 abogados diferentes cuando se negaron a presentar su defensa preferida, que ella era la verdadera víctima de mi manipulación senil y que yo había tramado toda la situación para hacerla parecer culpable. Su cuarto abogado, un hombre joven y obviamente desesperado llamado Marcus Chen, había logrado conseguir que se pospusiera el juicio 2 veces mientras buscaba algún ángulo legal que pudiera ayudar a su clienta. El día de la audiencia preliminar, llegué al tribunal acompañada de mi hermana Patricia y mi abogado David. Mientras caminábamos por los pasillos del edificio, pude ver a Ricardo sentado en una banca cerca de la entrada de la sala. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque limpia, se veía arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. «Mamá», dijo con voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». Patricia me tomó del brazo, pero yo me detuve. Parte de mí, la parte que lo había criado y amado durante 35 años, quería escuchar lo que tenía que decir. «Tienes 5 minutos», le dije. David y Patricia se alejaron lo suficiente para darnos privacidad, pero manteniéndose cerca. «Mamá,
Sé que no hay excusa para lo que hice, comenzó Ricardo, las palabras saliendo a borbotones. Pero necesitas saber que nunca quise lastimarte, Anaís. Ella me convenció de que estabas enferma, de que estabas perdiendo la memoria, de que necesitabas que alguien tomara decisiones por ti. ¿Y el plan para drogar mi café? Pregunté sin emociones. Su cara se descompuso. Eso. Yo estaba desesperado. Ella me había mostrado documentos médicos falsos que decían que tenías demencia temprana. Me dijo que si no hacíamos algo pronto, ibas a terminar en un asilo de ancianos sin atención adecuada. Pensé que si podía hacer que parecieras confundida frente a un doctor, él podría diagnosticarte oficialmente y conseguirte la ayuda que necesitabas. Era una historia elaborada, y pude ver que Ricardo había ensayado cada palabra. Pero había algo en sus ojos, una desesperación genuina que me hizo dudar por un momento. ¿Dónde están esos documentos médicos falsos?, pregunté. Anaís los destruyó después del arresto. Dijo que era mejor no tener evidencia de que habíamos creído en el diagnóstico equivocado. Por supuesto que los había destruido, porque nunca habían existido. Ricardo, le dije suavemente, ¿realmente crees lo que me estás diciendo o es lo que tu abogado te dijo que me dijeras? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sé qué creer ya. Todo se siente como una pesadilla de la que no puedo despertar. En ese momento, Anaís apareció al final del pasillo, escoltada por su abogado. Incluso desde la distancia, pude ver cómo cambió toda su postura cuando nos vio hablando. Sus ojos se estrecharon y comenzó a caminar rápidamente hacia nosotros. «¡Ricardo!», gritó. «¿Qué estás haciendo? Se supone que no debes hablar con ella sin la presencia de abogados». La transformación en mi hijo fue inmediata y reveladora. En el momento que escuchó su voz, su postura se encogió, sus hombros se encorvaron, y la expresión en su rostro cambió de arrepentimiento a algo que parecía miedo. Anaís llegó hasta nosotros, ignorándome completamente y dirigiéndose directamente a Ricardo. «Vámonos, no tienes nada que decirle a esta mujer». «Anaís», dijo Ricardo débilmente, «solo estaba tratando de explicar». «No tienes que explicar nada», lo interrumpió bruscamente. «Ella fue la que nos tendió una trampa. Ella fue la que nos hizo quedar como criminales. ¿Ya olvidaste todo lo que te hizo?». Observé esta interacción con fascinación. Incluso ahora, enfrentando cargos criminales serios, Anaís seguía tratando de controlar y manipular a Ricardo. Y él, por su parte, seguía permitiéndolo. «Señora Delgado», dijo el abogado de Anaís acercándose nerviosamente, «realmente no debería estar hablando con mis clientes sin representación legal presente». «No se preocupe», respondí calmadamente. «Ya terminé». Me volví hacia Ricardo una última vez. «Hijo, tienes una decisión que hacer. Puedes seguir permitiendo que esta mujer controle tu vida, o puedes tomar responsabilidad por tus propias acciones y comenzar a reconstruir algún tipo de futuro». «Él no necesita reconstruir nada», explotó Anaís. «La única persona que necesita rendir cuentas aquí eres tú. Nos tendiste una trampa, nos engañaste». Me reí, un sonido seco y amargo que resonó por el pasillo. «¿Te engañé? Querida, yo simplemente te di suficiente cuerda para que te colgaras sola. Tú hiciste todo el trabajo». En ese momento, el alguacil del tribunal anunció que la audiencia estaba por comenzar. Mientras caminábamos hacia la sala, escuché a Anaís susurrándole ferozmente a Ricardo, claramente instruyéndolo sobre qué decir y cómo comportarse. Dentro de la sala del tribunal, me senté en la galería detrás de la mesa del fiscal. Ricardo y Anaís se sentaron con sus respectivos abogados en el lado de la defensa. Durante toda la audiencia, pude observar cómo Anaís escribía notas constantemente y se las pasaba a Ricardo, cómo lo tocaba en el brazo para llamar su atención cuando su expresión no era la que ella quería, cómo básicamente continuaba manipulándolo, incluso en presencia del juez. El fiscal, James Morrison, presentó el caso de manera metódica y devastadora. Las grabaciones fueron reproducidas íntegramente. Los documentos falsificados fueron mostrados como evidencia. Los testimonios de los invitados a la fiesta fueron leídos en voz alta.
Pero lo más damning fue cuando el fiscal reprodujo una grabación que yo no había escuchado antes. Era una conversación entre Anaís y Ricardo del día después de su primera fiesta en mi casa, que había sido captada por las cámaras que instalé. ¿Viste qué fácil fue?, decía la voz de Anaís. Todos esos idiotas creyeron que la casa era nuestra. Para la próxima reunión, voy a invitar a gente con más dinero. Podemos usar esta casa para hacer conexiones que nos abran puertas. ¿Y qué pasa cuando mi madre regrese?, preguntaba Ricardo. Para entonces ya vamos a tener el control legal de la propiedad. ¿Y si no coopera? Bueno, hay casas de retiro muy bonitas donde puede estar más cómoda. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto cuando terminó esa grabación. Miré hacia la mesa de la defensa y vi que Ricardo tenía la cabeza entre las manos. El juez, un hombre mayor con expresión severa, miró a los acusados por encima de sus lentes. Después de revisar toda la evidencia presentada hoy, es la decisión de este tribunal que hay causa probable para proceder con todos los cargos contra ambos acusados. Anaís se levantó de su asiento como si fuera a objetar, pero su abogado la jaló de vuelta a la silla. Los acusados permanecerán bajo fianza hasta la fecha del juicio, que se fijará para dentro de 6 semanas. Cuando terminó la audiencia, salí del tribunal sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. La justicia se estaba sirviendo, pero el costo había sido la relación con mi único hijo. Esa noche, en casa, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. «Mamá», dijo con voz ronca, «después de escuchar esas grabaciones hoy, creo que finalmente entiendo lo que realmente pasó». «¿Ah, sí?» Anaís me mintió sobre todo, me hizo creer cosas que no eran verdad, pero eso no excusa las decisiones que tomé. Yo elegí creerle, yo elegí traicionarte. Por primera vez en meses, escuché algo genuino en su voz. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a testificar contra ella en el juicio. Mi abogado dice que probablemente pueda negociar una sentencia reducida si coopero completamente. ¿Y después? Después. No sé. Supongo que tendré que aprender a vivir con las consecuencias de lo que hice. Colgué el teléfono sin prometer nada. Las palabras eran fáciles. Tendría que ver si sus acciones las respaldaban. 6 meses después del juicio, me encuentro sentada en el porche de mi casa de playa, observando el atardecer mientras las olas acarician suavemente la orilla. La paz que siento ahora es algo que no había experimentado en años. El juicio había terminado exactamente como esperaba. Anaís fue sentenciada a 5 años de prisión federal por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y como parte de un patrón de estafa a ancianos que el FBI había estado investigando. Su historial previo en Denver, junto con evidencia de otros esquemas que habían descubierto durante la investigación, garantizaron que pasaría tiempo considerable tras las rejas. Ricardo, fiel a su palabra, había testificado contra ella. Su cooperación, combinada con la evidencia clara de manipulación psicológica, le valió una sentencia de 18 meses de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. También fue ordenado a pagar $30,000 en daños, dinero que usé para renovar completamente la casa de playa, borrando toda huella de su invasión. No había vuelto a hablar con él desde el día de la sentencia. Esa mañana, mientras regaba las nuevas flores que había plantado en el jardín delantero, escuché un auto estacionarse en la entrada. Al voltear, vi un Toyota usado del cual bajó una mujer joven que no reconocí inmediatamente. Llevaba jeans, una blusa sencilla y cargaba a un bebé en sus brazos. Se acercó dubitativamente, como si no estuviera segura de si tenía derecho a estar allí. «¿Señora Delgado?», preguntó con voz suave. «Soy María Elena, la exnovia de Ricardo». El nombre me resultó familiar. María Elena había sido la novia de Ricardo durante 3 años antes de que conociera a Anaís. Recordé vagamente que la relación había terminado abruptamente cuando apareció Anaís en escena. «Hola, querida», respondí, secándome las manos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarte? Esperaba poder hablar con usted sobre Ricardo, pero también sobre otras cosas». La invité a pasar. El bebé en sus brazos era hermoso, un niño de quizás 8 meses con ojos grandes y curiosos. «Este es Sebastián»,
dijo María Elena mientras nos sentábamos en la sala. Es hijo de Ricardo. Mi mundo se detuvo. ¿Perdón? María Elena suspiró profundamente. Ricardo no lo sabe. Cuando terminamos, yo acababa de descubrir que estaba embarazada. Intenté decírselo, pero él ya estaba completamente absorto con Anaís. Me gritó. Me dijo que solo estaba tratando de arruinar su nueva relación, que estaba inventando cosas para manipularlo. Miré al bebé, buscando rasgos familiares. Los ojos eran definitivamente de Ricardo. La forma de la nariz también. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque después del juicio, después de ver en las noticias todo lo que pasó, me di cuenta de que Ricardo no es el hombre que yo pensé que era, pero tampoco es el monstruo que parecía ser durante esos años con Anaís. María Elena ajustó al bebé en sus brazos. Y porque Sebastián tiene derecho a conocer a su familia, incluso si su padre no puede ser parte de su vida ahora mismo. Extendí los brazos. ¿Puedo cargarlo? María Elena me entregó a mi nieto, y en el momento que lo tuve en mis brazos, sentí algo que no había sentido en años. Una alegría pura y sin complicaciones. Sebastián me miró con esos ojos grandes e inteligentes. Luego sonrió y estiró su manita hacia mi rostro. Es hermoso, susurré. Se parece mucho a Ricardo cuando era bebé, dijo María Elena suavemente. Tengo fotos, si quiere verlas. Pasamos las siguientes 3 horas hablando. María Elena me contó sobre los años después de su ruptura con Ricardo, cómo había criado a Sebastián sola mientras trabajaba como enfermera en el hospital local. Me habló sobre cómo había visto cambiar a Ricardo durante su relación con Anaís, cómo se había vuelto distante, manipulable y eventualmente cruel. La persona que testificó en el juicio, me dijo, esa era más parecida al Ricardo que yo conocí antes de Anaís. Pero no sé si esa persona aún existe realmente, o si solo estaba diciendo lo que pensaba que el juez quería escuchar. Era una pregunta que yo también me había hecho muchas veces. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté directamente. Quiero que Sebastián conozca a su abuela, respondió sin dudas. Ricardo puede estar fuera del panorama por ahora, pero usted no tiene que estarlo. Si quiere, por supuesto. Esa tarde, después de que María Elena y Sebastián se fueron, me senté en esta misma silla del porche, pensando en las ironías de la vida. Había perdido un hijo, pero ganado un nieto. Había sido traicionada por mi familia, pero había encontrado una nueva forma de familia. Durante las semanas siguientes, María Elena comenzó a visitarme regularmente. Sebastián y yo desarrollamos una relación especial. Cada vez que lo veía, se emocionaba y extendía sus bracitos hacia mí. Le enseñé las mismas canciones de cuna que había cantado a Ricardo. Lo llevé a la playa para que sintiera la arena entre sus deditos. Un mes después, estaba jugando con Sebastián en la sala cuando escuché otro auto en la entrada. A través de la ventana, vi que era Ricardo. Mi primer instinto fue llamar a María Elena, que estaba en la cocina preparando té, pero algo me detuvo. Quería ver qué haría, cómo reaccionaría. Ricardo se bajó del auto lentamente, como si cada paso le doliera. Se veía mejor que la última vez que lo había visto en el tribunal, pero aún había una tristeza profunda en sus ojos. Cuando llegó a la puerta, no tocó inmediatamente. Se quedó parado ahí durante casi 1 minuto completo, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente tocó, 3 golpes suaves. Abrí la puerta con Sebastián en mis brazos. La expresión en el rostro de Ricardo fue indescriptible. Shock, reconocimiento, dolor, alegría, todo mezclado en una sola mirada devastadora. «Este es tu hijo», dije simplemente. Ricardo se desplomó. Literalmente se derrumbó en el porche, llorando como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Yo sabía, sollozó. En el fondo, yo sabía que María Elena estaba diciendo la verdad, pero Anaís me convenció de que era una mentira, de que solo estaba tratando de arruinar mi felicidad. María Elena apareció detrás de mí. Ricardo levantó la vista y la vio. María, susurró, lo siento. Dios, lo siento tanto. Sebastián, dijo María Elena suavemente, conoce a tu papá.
Lo que siguió fue una conversación de 4 horas entre los 3 adultos mientras Sebastián dormía en mis brazos. Ricardo contó, con más honestidad de la que había mostrado durante todo el proceso legal, exactamente cómo Anaís lo había manipulado, cómo había comenzado por pequeñas críticas sobre las personas en su vida, cómo había gradualmente aislándolo de amigos y familia, cómo había socavado su confianza en sus propios juicios hasta que dependía completamente de ella para tomar decisiones. No es una excusa, dijo claramente. Nada de lo que ella hizo me obligaba a traicionar a mi madre o a negar a mi hijo. Esas fueron mis decisiones y tendré que vivir con ellas el resto de mi vida. María Elena fue increíblemente compasiva, más de lo que Ricardo merecía. Establecieron un plan para que él fuera parte de la vida de Sebastián, comenzando con visitas supervisadas que gradualmente se extenderían si él demostraba que podía ser un padre responsable. En cuanto a nuestra relación, eso sería más complicado. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, le dije honestamente. Lo que hiciste no fue solo un error o una mala decisión. Fue una traición que se extendió durante meses. Pero por el bien de Sebastián, estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo. Eso es más de lo que merezco, respondió. 3 meses después, estoy aquí en mi porche otra vez, pero ahora no estoy sola. Sebastián está gateando por el suelo del porche mientras María Elena lee un libro a mi lado. Ricardo viene a visitar 2 veces por semana, y aunque nuestra relación sigue siendo tensa, está mejorando lentamente. Anaís, según las últimas noticias, está cumpliendo su sentencia en una prisión federal en Texas. Su abogado apeló el veredicto, pero la apelación fue rechazada. No volveré a verla nunca, y eso está bien conmigo. Mi casa de playa ha sido renovada completamente. Las habitaciones que ellos contaminaron han sido repintadas, redecoradas, llenadas con nuevos recuerdos. En la sala principal, donde Anaís una vez proclamó que era su hogar, ahora hay fotos de Sebastián tomando sus primeros pasos en la arena. He instalado un parque infantil en el patio trasero. María Elena y yo estamos planeando convertir uno de los dormitorios en cuarto de niños para cuando Sebastián se quede a dormir. Esta casa, que una vez fue violada por la codicia y la traición, ahora está llena de risas de bebé y esperanza para el futuro. Mientras escribo esto, puedo escuchar a Sebastián balbuceando mientras juega con sus juguetes. María Elena está preparando la cena y pronto Ricardo llegará para su visita semanal. No es la familia que imaginé que tendría a mis 63 años, pero es real, es honesta y está construida sobre amor genuino en lugar de manipulación. La venganza que tomé contra Anaís fue satisfactoria, pero esta paz, esta nueva familia, es mucho más valioso que cualquier venganza. A veces, cuando el sol se está poniendo sobre el océano y la casa está llena de voces amorosas, pienso en mi madre y en cómo se sentiría al saber que su casa de playa finalmente está siendo usada para su propósito original: crear recuerdos familiares felices. El silencio del mar ya no me recuerda de la soledad. Ahora me recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma.